Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás. Amada Iglesia, Dios les bendiga. Entrando en una experiencia nueva de poder grabar esta reflexión para que todos podamos ver lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Dado que no podemos estar juntos el domingo, el deseo es poder compartir con ustedes los estudios que comenzamos a principio de este mes de marzo. Les recuerdo, que los temas principales que vamos a recorrer son 4. El primero comienza con el amor, el segundo comienza con la obediencia, el tercero comienza con la santidad y el último es el servicio. Así que mirando un poco lo que vimos el último día que yo estuve, que fue el 8 de marzo, finalizamos un poco una parte del tema la obediencia. Vamos a darle una continuidad en este tiempo para poder cerrar esta etapa o este tema. Bien, obediencia. Basada en Lucas 6:46, dice el Señor Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Encontramos aquí que hay un reclamo fuerte de parte de Jesús de un comportamiento que se transmite en el tiempo. En aquel momento Jesús les reprocha de que le llamaban Señor, Maestro, pero no hacían lo que Él decía. Y esto es lo que nos llega en nuestros tiempos también. Tenemos una tendencia muy fuerte a la desobediencia y es allí donde el Señor quiere trabajar en nuestra vida con un llamado de atención. El Señor quiere que si Él es Señor de nuestras vidas, nosotros debemos obedecerle en todo lo que Él nos dice. En la definición de la palabra obediencia, encontramos que es respetar, acatar, cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Esto ya lo hemos visto un poquito, quiero tratar de recordarles a ustedes, hacer memoria, para poder seguir continuando sobre el tema. Y también que la obediencia no es solamente la obediencia hacia Dios, sino que la obediencia abarca a la familia, abarca a la religión, abarca a las autoridades políticas, de seguridad, escolares, sociales, laborales, etc. Entonces, vale decir que cuando Dios nos pide obediencia,
él está marcando la diferencia de lo que es la obediencia a las cosas naturales y a la obediencia que es hacia los principios y los valores de Dios. Ahora, Dios nos enseña que si nosotros somos obedientes a los valores de Dios, a los mandamientos, a los preceptos y principios, vamos a ser obedientes a las autoridades que nos tocan vivir en nuestros tiempos. Entonces es importante que en este punto nosotros tengamos en claro por qué Dios nos llama a ser hijos obedientes, porque es la manera en que vamos a ser obedientes a las normas y las leyes establecidas de un país, provincia, municipalidad, etc. Bien, para ampliar un poquito esto, encontramos algunos sinónimos que tienen que ver para reforzar acatamiento, sumisión, subordinación, sometimiento. Y lo contrario sería los antónimos, tiene que ver con rebeldía o subversión. Entonces, visto esto, encontramos que Jesús, en el reproche que encontramos al principio, vemos ahora que Él nos moviliza y nos da la motivación por la que debemos vivir en este periodo de obediencia, en esta etapa de obediencia. La motivación está allí en Juan 14, 23, cuando Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Está diciendo que si realmente amamos a Dios, va a haber un resultado. Y el resultado es vivir en obediencia. Vamos a aprender a guardar la palabra de Dios, los principios de Dios, los valores de su reino. Pero también nos muestra que detrás de este resultado hay promesas de Dios de que dice: mi Padre le amará. No es que Dios dejó de amarnos, sino que el amor de Dios se mueve de una manera distinta, ¿no es cierto? Porque Él quiere estar en una relación con vos y conmigo muy estrecha. Y fíjese que dice: vendremos a Él, y la palabra acá está en plural. Vale decir que ese amor de Dios no es solamente el amor que nos lleva a salvarnos de la muerte eterna, de darnos una nueva esperanza en Cristo Jesús, de las promesas celestiales en el cielo, sino que también ese amor es el que va a cuidar nuestras vidas aquí en la tierra, va a ver la bendición para nuestros hijos, para nuestras descendencias. Pero es importante que cuando hablamos de plural, estamos hablando de que la que está en acción en el amor de Dios hacia nosotros, cuando tenemos este proceso de obediencia, es la Trinidad de Dios en acción. Dios Padre escuchando las necesidades, viendo las necesidades, Cristo obrando con su poder sobre lo natural y lo sobrenatural de este mundo, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo siendo nuestra guía, nuestra orientación. Por eso dice: haremos morada con Él. Qué bueno es saber y poner y entender de que las tres personas de Dios están en acción cuando hay un hijo obediente. Por eso encontramos muchas veces cómo Dios bendice a muchas personas y por ahí miramos lo que Dios hace en otros y miramos la grandeza, los milagros, los prodigios. Pero Dios quiere hacer lo mismo en vos y en mí. El punto clave simplemente es la obediencia. Bien, esto es más o menos lo que teníamos visto en lo último que hablamos en el 8 de marzo. Es allí donde yo tuve que viajar esa semana para poder cumplir con algunas tareas de trabajo en la iglesia de San Fernando, con otros pastores que teníamos unas tareas allí, y después tuvimos todo el fin de semana en Bahía Blanca, donde estuvimos trabajando sobre
lo que era la convención, sobre los temas y todo eso, pero bueno, esto fue día a día porque ahora nos encontramos que tuvimos que posponer, digamos, el retiro de líderes y pastores y la convención que nos tocaba el 2 de abril. Bien, yo mencioné y armé 8 claves para entrar en la puerta de la obediencia. Lo que voy a mencionar en esta etapa van a ser 2 de ellas. La primera tiene que ver con decidir confiar en Él. ¿Por qué decidimos confiar en Dios? Y quiero mirar esto en 2 líneas. La primera, por lo que Dios es. Y yo les mencioné al comienzo del amor de Dios, ¿quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios para mi vida? ¿Cómo yo conozco de Dios? Pero ¿cómo conozco a Dios? Porque allí es cuando entendemos quién es Dios. ¿Cómo es Dios? Y la Biblia hace referencia muy clara de la omnipresencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, de todo lo que Dios es en su amor, en su misericordia, en la omnipresencia de Dios. Todos atributos que solamente pertenecen a Dios. Dios es espíritu, Dios es sobrenatural. Y Dios mueve y se mueve por su amor en lo sobrenatural, ¿no es cierto? Y quiere que nosotros aprendamos a vivir eso sobrenatural de Dios en nuestra vida. Por eso el segundo punto es lo que Dios hace. Y Dios hace siempre lo mejor para cada uno de sus hijos. Dios hizo lo mejor para su pueblo, Israel. Dios hizo lo mejor de sacarlos de la esclavitud, con toda la historia que todos conocemos. Dios hizo lo mejor para que pudieran atravesar el mar en seco, donde las paredes eran paredes de agua. No, como Dios hizo lo mejor donde el peligro de los hombres de guerra de Egipto amenazaban al pueblo, perecieron cuando Dios hizo cerrar las aguas. Y Dios sigue haciendo cosas en la vida de las personas. Quizás podemos pensar qué es lo que Dios hizo en nuestras vidas, de dónde Dios nos sacó, cómo Dios guardó nuestra familia, guardó nuestros hijos, cómo Dios nos libró de cosas grandes y tremendas. Bueno, en este pensamiento de lo que Dios es y lo que Dios hace, nos enfocamos un poquito ahora en nuestra realidad presente. Vivimos en un momento de miedo, vivimos en un momento de temor y no es para menos, porque realmente lo que las noticias nos traen y donde comenzó todo esto de este virus que es el coronavirus, de lo que realmente este virus afecta y es un virus mortal. Y esto lleva, digamos, a entender, en primer lugar, nos muestra la fragilidad del hombre. La versión allí del salmista dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, los coronaste de gloria y honor. La fragilidad del hombre es cuando en su soberbia, en su rol de poder, de lo que puede comprar, de lo que el dinero le permite vivir, digamos, entra en una soberbia, en un lugar donde se piensa que se lleva el mundo por delante. Y cuando surgen estas epidemias y esta pandemia que vivimos hoy, se acabaron los soberbios, se acabó el dinero, se acabó el poder, porque este virus ataca a todos y la muerte llega a todos. Entonces, cuando las personas viven esta realidad,
empezamos a ver realmente de que hay miedo y hay temor. Algunas definiciones de la palabra miedo dice es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y acá tenemos un peligro real, es un virus que una vez que se incorpora en el cuerpo humano, trabaja sobre el problema respiratorio. Y el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Son definiciones del diccionario. Pero yo quiero decirte la importancia de esto. Sin embargo, entre la diferencia de miedo y temor, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Entonces, el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Tenemos miedo al virus, entonces, bueno, en consecuencia, actuamos en lo que sería el temor de evitar de ese peligro real. Y esto es importante entender porque las personas viven esta experiencia. Yo estuve en Buenos Aires y con la gracia de Dios pude llegar en uno de los últimos vuelos. Tenía miedo que los cancelaran, ¿no es cierto? Yo llegué el miércoles a la mañana y era terrible, ¿no? Ver en la ciudad de Buenos Aires el rostro de las personas de inseguridad, de incertidumbre, y allí estaba el miedo, porque las personas que enfrentan la muerte y la posibilidad de muerte no tienen esperanza, y si no tienen esperanza está en el terreno de la incertidumbre. Y qué bueno es entender, mis hermanos, que cuando nosotros decidimos confiar en Dios, nos lleva realmente a entender de que Dios es todopoderoso, a entender de que Dios tiene poder sobre este virus, a entender que Dios no está, digamos, siendo sorprendido esto. Sin duda, detrás de todo esto Dios tiene un plan, y el proceso, es saber qué es lo que Dios quiere dentro de este plan de Dios para su iglesia, que somos nosotros. Porque si bien el virus nos lleva a un proceso de muerte, si no lo cuidamos y si nos es atendido a tiempo, nuestra seguridad es que vamos a estar con el Señor. Pero esa es la esperanza que tenemos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Cristo Jesús, de ser y a llevarnos a esa paternidad que Él nos dio. Entonces, el decidir obedecer al Señor y confiar en Él es el hecho de decir yo confío en el Señor y obedezco, más allá que a veces mi razón no lo entiende. Pero yo estoy seguro en las manos de Dios. Confiar en el Señor por lo que Él es entender su grandeza, su magnificencia, y Él lo dejó demostrado esto en toda la trayectoria de las historias bíblicas que nosotros tenemos en nuestras manos. Ahora, lo que Dios hace también está demostrado, porque Dios quería en el Antiguo Testamento un pueblo que reflejara las glorias sobrenaturales de Dios en un mundo natural. Y siempre surgió la desobediencia, la rebelión y la idolatría. Y hoy en día nosotros luchamos con los mismos síntomas. Como iglesia a veces podemos ver, hermanos, cuántos cristianos están en rebeldía, están subversivos, le dicen, sí, es mi Señor, yo soy con la seguridad de la salvación, pero no hacen lo que Cristo es, dice. Eso es desobediencia. Entonces, miremos esto, lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer es lo mejor para nosotros. Siempre lo que Dios quiere hacer es lo mejor para nosotros, para la vida de sus hijos. Lo que Dios quiere hacer es lo mejor para las personas que aún no le conocen, quiere sacarlos de la desesperanza y llevarlos a la esperanza en Cristo Jesús. ¿Quiénes transmitimos estas verdades? Somos nosotros como iglesia. Quizás debemos plantearnos acá qué es lo que estamos transmitiendo nosotros en el miedo y la desesperanza de las personas,
la seguridad y la confianza que nosotros estamos en Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Padre, como nuestro protector, como esas promesas que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esas promesas que Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace nos lleva realmente a tener, Señor, yo aprendo a confiar en vos y yo aprendo a obedecerte a vos por encima de todo lo que esté pasando. Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento y el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero debemos también mencionar que en la desobediencia hay destrucción. Miremos un poco esto en los días presentes. Cuando empieza toda esta epidemia en China, ¿no es cierto? Y después empieza a esparcirse sobre Europa y alcanza a Italia. Y las experiencias que nosotros recogemos hoy de lo que está viviendo Italia nos tiene que hacer pensar de esta verdad: en la desobediencia hay perdición. Porque minimizaron la problemática del virus. Cuando el pueblo recibió las medidas y las directivas, no obedecieron, no les prestaron atención, no acataron. Y el resultado fue claro. Hoy en día, lo último que yo estaba viendo es que en Italia hay 627 muertos en 24 horas. Tremendo. La curva de la infección del virus llegó a niveles tan altos de que el poder sanitario no alcanza, por eso es la cantidad de muertos. Entonces, cuando hay un pueblo que desobedece, Dios cumple, y esto se aplica a nuestras vidas diarias. Hay perdición, hay dolor, hay muerte. Entonces, que esta reflexión nos ayude a que seamos obedientes, aún a las autoridades que hoy están en nuestro país. Las autoridades que están enfrentando ellos este nivel de responsabilidad y las medidas correspondientes. Miren, el nivel de negligencia en los argentinos es tremendo. Cuando se estaba produciendo todo este proceso donde la aceleración fue exponencial en Argentina, había una caravana de personas que querían ir de paseo a Montehermoso. Lo último es aquellas personas que buscaban vacacionar en Villa Gesell y la costa. Ahora, ¿qué nivel de irresponsabilidad, de inconsciencia? Yo pensaba, toda esta aglomeración de personas que quieren ir a pasear, hubiera aparecido un infectado en ellos, se produce la estampida. Pero esto muestra la negligencia y la irresponsabilidad, porque la desobediencia lleva a eso. Y esta persona no entiende de que esto no es un juguete en Argentina, esto es real, esto es una pandemia mundial. Y si somos obedientes vamos a enfrentar con valor y también con los requerimientos que esto quiere, esta epidemia. Porque no tiene cura, esto solamente lo vamos a contrarrestar con el aislamiento, con obedecer las normas de medidas de seguridad, de estar en casa, mayormente las personas mayores, que somos los mayores expuestos en esto, de mayor peligro, cuidarnos, estar en casa, y bueno, hay que ser obedientes. Así que, y confiando de que Dios va a guardar nuestras vidas. Obediencia tiene que ver con bendición. Si somos obedientes, la Trinidad de Dios va a estar en nuestras vidas y nos va a permitir realmente vencer toda esta problemática presente. Pero si somos desobedientes, esto se aplica a nosotros también como cristianos, puede haber perdición. Tengamos esto que son los principios de Dios. Quiero mencionarles algunos versículos simplemente de ayuda
en estos tiempos. El primero, para permanecer firme, es necesario tener fe en Dios. Si hay algo que Dios quiere acá es que realmente ver hijos firmes, sostenidos en el poder de Dios, en la presencia de Dios, en los valores de Dios, y yo saber que Dios me cuida y me protege. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen esta seguridad, es el tiempo también por los medios que estamos manejando ahora de WhatsApp, medios de comunicación, Bluetooth, lo que sea, podamos mostrarle que nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Somos firmes porque estamos sostenidos por fe en el poder del Señor. Y esta es la confianza, dice 1 Juan 5:14, que tenemos en Él. ¿Cuál es esa confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios está atento, sus ojos están mirando nuestra vida, está atento a nuestras oraciones y a nuestras necesidades. Entonces, si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la promesa es que Él nos oye y Él responde. Entonces yo estoy confiado, porque no es un Dios insensible, es un Dios que tiene un oído atento a las necesidades de sus hijos. Pero que lo que necesitamos, confiar en Él, no dudar. ¿Sabe que cuando hablamos de obediencia y hablamos de bendición, es porque hay confianza en Dios? Cuando hablamos de desobediencia, encontramos que hay destrucción porque se maneja en el terreno de la duda. Y Satanás trabaja sobre esto. Donde hay duda, se produce el miedo, se produce el temor y la rebelión, ¿no es cierto? La duda es uno de los mecanismos que Satanás usa fuertemente para desestabilizar la vida de sus hijos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Bien, ¿cuáles son los planes de Dios? Bienestar y no calamidad. ¿Enfrentamos una calamidad? Sí, totalmente. Pero yo sé que los planes de Dios son de bienestar. Dios vela por el bienestar de sus hijos. Porque en ese bienestar Dios nos da un futuro y una esperanza. Gloria a Dios, porque esta es la confianza que tenemos de saber qué es lo que piensa Dios hacer con nosotros, cómo lo quiere hacer y qué es lo que Él desea que nosotros experimentemos. Finalizamos con esta segunda parte, que es dejar las circunstancias en las manos de Dios, la segunda clave de este estudio. La fe mira más allá de las circunstancias y descubre a un Dios obrando a nuestro favor. Esto es creerlo. Y esta figura nos muestra, mis hermanos, que mi fe está por encima de las circunstancias, ¿no es cierto? Y descubrimos que Dios sigue siendo Dios y que Dios es nuestro Señor y es el que obra siempre en favor nuestro. No te olvides, Él tiene pensamiento de bien, Él tiene un pensamiento de bienestar y no de calamidad para tu vida. Finalizo con este pasaje de Salmo 33, 18 al 22. Pero el Señor vela por los que le temen, aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Vamos a orar para finalizar. Señor, en estos momentos yo elevo mi oración para tu iglesia. Cada miembro de ella, de los niños más pequeños a los adultos mayores. Señor, para que nuestra confianza pueda estar basada en ese amor inagotable tuyo. Que nuestra confianza está que tú nos rescatas de la muerte y nos mantienes en esta vida en tiempos de hambre. En esta confianza, Señor, de que vos sos nuestra ayuda y sos nuestro escudo. En esta confianza, Señor,
que vos te alegras cuando nosotros confiamos en tu santo nombre. Y Señor, que ese amor tuyo, inagotable, rodea a tu iglesia en estos tiempos, porque solo a ti hay esperanza. Lo pongo delante de vos, en el nombre del Señor Jesucristo. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo